No es la primera vez que tenemos femicidios dentro de espacios en donde supuestamente están los hombres que nos cuidan. Cuando se trata de ellos, ¿quién los investiga? Sin Maquillaje llega gracias al auspicio de... La última semana de junio, Aidita Ati, una joven militar de 25 años, fue encontrada sin vida en su dormitorio en el Fuente Militar Napo. Hay 4 sospechosos que pertenecen al Ejército Nacional y según familiares de la víctima, ella fue víctima de una violación. Con esta información trágica, tenemos que empezar este programa para entender el por qué en Sin Maquillaje, lamentablemente debemos volver a hablar de violencia de género en este país y de instituciones del Estado que no hacen nada. Catrina. Hola, Ave, ¿cómo estás? Hoy día tenemos grandes invitadas. Está desde California nuestra adorada y extrañada Diana Monroy, que vamos a hablar con ella sobre estos temas que además mientras estuvo aquí trabajando en Ecuador hizo muchas investigaciones con otra de nuestras invitadas, que es Carolina Mela, que ella es parte de la casa, periodista de El País de España. Y también nos acompaña Jessica Zambrano, fundadora del medio digital Indómita. Muy contenta de tenerlas acá, muy triste de tenerlas acá para hablar de este tema. Conversábamos antes de que empiece el programa que no es la primera vez en tan poco tiempo que ya tenemos femicidios dentro de espacios en donde supuestamente, yo digo, están los hombres que nos cuidan, entre comillas, ¿no? Pasó en el caso de María Belén Bernal, ahora tenemos este caso de Aidita Ati. Diana, ¿cómo lo viviste desde California? ¿Cómo estás manejando estos temas tú también allá, desde donde estás? Y obviamente felicitaciones por esos 3 Emmy que nos llenan de orgullo a todos. Bueno, les decía que muchas gracias, que gracias por la invitación, que son temas que a mí me tocan y que creo que como periodista tenemos que enfocarnos también. Acá también estoy tratando muchos temas donde existe violencia de género. Y cuando estuve observando, y de hecho repasé ahora cómo se está manejando el tema de Aidita, vi que las últimas noticias estaban de aproximadamente hace 2 semanas, excepto por GK, que publicó algo hace 2 días. Y eso también dice mucho, ¿no? De la atención que se está dando al caso, incluso mediáticamente. Y me llamó mucho la atención porque si bien todavía no se ha cerrado un caso, pues los medios de comunicación ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y eso también es porque las autoridades ya están hablando de otra cosa. Duele también, y yo veo las similitudes en estos casos, cuando estaba ya tratando el caso de María Belén Bernal, obviamente, ya viendo desde acá un poco como espectadora, las similitudes también de estos casos es que luego de que ocurren y de dónde ocurren, es lo que primero se intenta responder por parte de las autoridades, en este caso es el negar, padre de Aidita, claro, endosar responsabilidad. Con su vómito, exactamente, se ahogó con su vómito porque estaba bebiendo. En el caso de María Belén Bernal nadie escuchó nada y todos recordaremos cómo en unísono salieron todas las autoridades a decir, no somos todos, pero no a decir quiénes sí son, abrir las puertas y a decir ellos son los que están haciendo esto. Entonces a mí esas 2 similitudes que observo en ambos casos, la verdad es que no me llaman la atención, tengo que decirlo, pero sí me parece que son muy cuestionables y es a donde también hay que apuntar para cuando se intenta decir lo que tú decías, Catrina, ¿no? Son los hombres que nos cuidan. De hecho, lo dijo el propio padre de Aidita, ¿no? Entonces, es esa especie de, no quiero decir complot, no quiero usar esa palabra, pero sí de espíritu de cuerpo o de tratar de defenderse frente a lo que está pasando, cuando realmente lo que debería existir es... por favor, que entren todos los familiares y que entre toda la justicia y que averigüe lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Hablábamos también, antes de que empiece el programa con Carolina, y yo le decía, la mediatización también del tema ha sido completamente distinta. Si bien es cierto, como tú me indicabas, María Belén Bernal estuvo desaparecida 11 días, ¿no? Pero también me parece que es una excusa que no deberíamos tampoco de utilizar, porque las 2 están muertas y las 2 fueron asesinadas. Y fueron asesinadas dentro de lugares donde están hombres que nos cuidan. Eso es una realidad. Entonces, lo que también creo que es real es que hoy en día, luego del caso de Aidita Ati,
no tiene un espacio en los medios, ni siquiera como lo tuvo María Belén Bernal, no tiene el espacio. También pasó ¿cómo se llama? Lisbeth Vaquerizo. Con Lisbeth Vaquerizo, que ustedes hicieron la investigación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta impunidad? Pero yo creo que lo que nos dice eso también es que otros temas, otras aristas no tratamos de eso, ¿no? Si vemos similitudes también en estos casos, como el que María Belén Bernal, como está diciendo Day, y el caso de Pamela, que por cierto a ella le gustaba que le digan Pamela, hoy hablaba justo con el padre, y él decía que le puso Aidita por su mamá, o sea, por la abuela de Pamela, y que le decía que algún día lo iba a demandar porque dice, ese nombre no le gustaba, así que a ella le gustaba que le llaman Pamela o Pame. Entonces, a lo que voy es que, ¿qué es lo que no aprendimos cuando pasó lo de María Belén Bernal? ¿Qué no aprendimos? Un poco lo que decía las pistas, además, también Dayana, ¿no? Es decir, todas estas personas que, en lugar de decir, abrir las puertas, es decir, investiguen, Exacto. comenzaron a hacer todo lo posible para tratar de desviar el discurso, la versión, incluso aquí en este caso de Pamela, llegaron a adelantar hasta, sin el informe médico legal, llegaron a adelantar el diagnóstico cómo murió Así ella, es. ¿no? Sin tener un documento en la mano, ¿no? El espíritu de cuerpo. Pero es para un poco Para protegerse de sostener, inmediato. no solamente sostener un discurso, ¿me entiendes? Porque una vez que lo lanzas, que es lo que le pasó a las Fuerzas Armadas en este caso, el instante que lo lanzaron, ya comienza a rodar esa información en las redes sociales. Ajá. Entonces, imagínate lo que tiene que pasar para que la gente que leyó primero eso tenga que enterarse que no era así. Que en realidad el informe médico legal que apareció unas horas después dice otra cosa. Aparte que la gente se queda, aunque no lo creamos, se queda con la primera información que Es lo que te digo, recibe. claro. Entonces, claro, cuando lees un comunicado que dice se ahogó de la- por vómito, Y de las Fuerzas Armadas, claro, de Y ellos. que comienzan a son- justificar interpretaciones que nos alejan de la verdad. luego cuando tienes un segundo comunicado que puede llegar horas más tarde o días más tarde, evidentemente el mensaje es menor. Solo déjame terminar El algo. impacto, Entonces, digamos. ¿qué no aprendimos de eso? Porque, ¿qué es lo que no hicieron la policía? Y yo creo que no lo tenemos resuelto con lo de María Belén Bernal, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos que tiene la policía para actuar en estos casos? ¿No? Entonces, al final, tampoco está pasando aquí en las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, ocurre todas estas otras cosas, ¿no? Porque cuando se trata de ellos, ¿quién los investiga? Es que ese es el problema. Ahora, y también- No tenemos esos lineamientos muy claros para saber por dónde ir y hablar de ese tipo de cosas, porque si no, esto va a volver a pasar. Jessica, tengo una pregunta. Es lo que no aprendemos. ¿Por qué no aprendemos? Bueno, yo creo que hay algo súper importante que considerar y es que para que existan casos como el de Aidita Ati o el de María Belén Bernal, tiene que haber una fuerza mayor que protege a estos cuerpos que cometen los crímenes. En este caso es el Estado. Entonces, hay una investigación de Alina Manrique que dice que 500 uniformados han sido investigados por crímenes que tienen que ver con delitos tipificados en el COIP y sin embargo solamente el 2% ha sido desvinculado de la institución. Entonces cuando tenemos ¿qué mensaje es ese? Exacto, cuando tenemos una fuerza del orden que no es investigada y que se encubre a sí misma en los distintos procesos penales, posibles delitos, tenemos una fuerza solapada que siempre va a estar cometiendo los mismos delitos. ¿Y qué se espera de Ariana Tanca? No sé. ¿Dónde está? No sé. Claro, porque digamos que existe un ministerio que en teoría... Pero ¿sabes qué pasa? Con el tiempo, si tú te das cuenta, cada vez a las mujeres se nos achica, bueno, no solamente los derechos de las mujeres, también de los niños, por ejemplo, se nos achican los espacios o esos consejos o esas instituciones que en teoría deberían estar hablando de estos temas. El Ministerio de la Mujer, que antes era el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Igualdad, antes era el Consejo de Género, que desapareció, ahora se volvió de Igualdad, pero los consejos incluso cantonales, pero nadie, la Defensoría del Pueblo, Claro. ¿quién sale a decir algo sobre estos temas? Entonces, ellos en teoría deberían de ser observadores, y por lo menos observadores. En algunos casos actúan hasta como abogados, que ellos pueden incluso poner denuncias contra lo que está pasando. Sin embargo, ¿quién hace algo de eso aquí? No hay quien observe ni quien esté diciéndole a estas instituciones, e incluso la propia Fiscalía, incluso las Fuerzas Armadas. Miren el caso de Pamela justamente, y por qué el padre reclama sobre esta situación. Porque los militares, y su preocupación es legítima, los militares están en libertad defendiéndose, están trabajando dentro de la misma institución de las Fuerzas Armadas, están en la escena del crimen, por ejemplo. Fueron liberados enseguida. Estaban en la escena del crimen, donde incluso antes de que se pudiera hacer la recreación de la escena que tenía que hacer la policía de investigaciones. Entonces, ¿cómo me entienden ese tipo de cosas Está que nos completamente hace viciado. desconfiar? el Diana, proceso. No lo puedo confirmar eso, obviamente, ¿no? Pero eso tendrá que decirlo la policía.
Dayana, ¿qué te encontraste tú en California con respecto al tema de género? ¿Es muy diferente? ¿Existen más espacios? Hablábamos con Carolina también en que los medios de comunicación en este país tampoco tienen espacios dedicados, digamos, al tema de género. ¿Cómo lo estás viviendo tú allá ahora que te encuentras en una cadena, digamos, bastante más grande? Sí, bueno, obviamente son temas que se tratan, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho la cantidad de casos de violencia de género que existen acá, con, con algo que acompaña, ¿no? Generalmente las mujeres no tienen ese soporte social que tienen allá, ¿no? La familia, me refiero a la familia. Son muchas mujeres, son migrantes que, bueno, si dejan a su pareja, pues se quedan solas en un país donde a veces no dominan el idioma con, con niños pequeños, ¿no? Entonces, es como que se agrega algo más al tema de violencia de género del que estamos hablando, ¿no? Y eso es determinante, ¿no? Porque es como vivir con esto dentro de soledad, aunque sí existen muchos más recursos, es verdad, muchos más programas, también existe ese temor porque muchas de ellas no tienen regularizado su sistema migratorio, por ejemplo. Entonces son dinámicas diferentes, pero lo que yo sí observo, y le agradezco mucho a Carolina que haya contado lo que le contó el papá de Aidita, sobre Aidita, Pamela, porque esto hace que nosotros entendamos que estamos hablando de una persona, o sea, una persona que deja recuerdos, a quien un país entero en este momento la está llamando Aidita y que ya le gustaba que le decían Pamela. Cuando Carolina comenzó a contar eso, te juro que a mí la piel se me comenzó a hacer de gallina porque tenemos que acordarnos de eso. Y creo que es importante el que como periodistas nos acordemos de eso para con esa sensibilidad que nos deja el saber estos detalles, el buscar explicaciones hacia las autoridades. Aquí el hecho de, y nuevamente vuelvo a las similitudes, ¿no? Yo estaba leyendo lo que decía el papá bueno, lo que dice realmente la autopsia de Pamela. Dice que su cuerpo presentaba golpes en varias partes y huellas de violación. Nadie escuchó nada tampoco. Exactamente lo mismo que pasa en el caso de María Belén Bernal. O probablemente también se dice, como el caso de María Belén Bernal, de qué hacía ahí, ¿no? Era un conflicto de pareja. Estas cosas que se repiten para justificar algo que ocurre, sí, claro, es también lo que nos tiene que llevar a preguntarnos a nosotros como sociedad, ya esto un poco sacándole del tema de dónde ocurrió, sino también hablando de los femicidios en general, que las cifras ya son bastante altas en el 2024, cómo se aupa la violencia de género contra la mujer dentro de un entorno donde debería estar protegida, ¿no? Aquí estamos hablando de un entorno, bueno, laboral en el caso de Aida, pero si hablamos en el caso de las cientos de mujeres que mueren cada año en Ecuador víctimas de femicidio, pues estamos hablando también de un entorno en tu casa, en tu hogar. Y como sociedad repetimos constantemente, bueno, ¿qué será que habrá pasado? No es que qué será que habrá pasado. O sea, que hay una mujer a la que la golpearon y nadie hizo nada. ¿Y tú crees que como periodistas, y tú qué crees que los periodistas también tienen corta memoria, que a veces el día a día sí le gana, la noticia del día le gana a estas narrativas que se deben de construir para generar conciencia? Es que es complicado también, o sea, también como... Por eso pregunto. Si es que no existen espacios... Exacto. Un periodista designado para eso. Esas dinámicas o por ejemplo, en mi caso, en el caso de Carolina, encontramos como una causa detrás del hacer periodismo, ¿no? Entonces, pese a no haber tiempo o espacio, pues buscas la forma, porque como periodista, mujer, sabes que es importante que se sigan dando voces a estos espacios. Probablemente cada uno de los periodistas tienen causas diversas, causas distintas, ¿no? Sobre las que suben o no suben, pero ahí también es una responsabilidad institucional de los medios de comunicación. Carolina, ¿tú crees que en este caso ha habido menos impacto en medios que en el caso de María Belén? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Y la misma pregunta para Jessica. ¿Por qué estamos acaso anestesiados ya? Es como que nos gana demasiado lo demás que tenemos que enfrentar. Empieza tú, Jessica. Yo creo que hay que tener, me parece que hay muy poco periodismo, bueno, no quiero como
cuestionarle a los colegas, pero también creo que no nos damos cuenta de las cifras, ¿no? En la Amazonía, Fundación Aldea publicó unos datos que en 2023 se triplicaron los femicidios en la Amazonía y algunos de esos tenían mucho que ver con crimen organizado. Entonces, esas ya son alertas, obviamente, para la institucionalidad pública, para el Ministerio de la Mujer, para el Ministerio de Defensa, pero no estamos como contando esas historias porque estamos muy enfocados en el centralismo y tenemos un gobierno que nos da comunicación todos los días y entonces nos da distintos conflictos y es muy complicado como seguirle el juego a la profundidad, ¿no? Entonces, obviamente en Ecuador también hay periodismo de investigación como el que hace Carolina, el que nosotras hacemos en Indómita Media, que nos estamos dedicando a contar historias profundas sobre estos temas y que obviamente tienen como otro impacto porque también como que nos dedicamos a desde este enfoque, tema, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que sí, los medios de comunicación deberían fortalecer sus secciones de investigación para poderle dar atención a temas que se quedan colgando, ¿no? Precisamente también Fernando Medina me parece que publicó una investigación de cómo el gobierno de Guillermo Lasso ofreció triplicar las escuelas para policías, pero él en su investigación se dio cuenta que esto no fue más que una estrategia de comunicación en la que se hacía cualquier cosa inaugurando escuelas para policías. Las personas que estamos sedientas de seguridad decimos, wow, va a existir más policías, van a existir, vamos a estar más protegidos, pero este discurso securitista es solo comunicacional. Entonces, Pero sí construyó más escuelas para policías, Guillermo Lasso. sí, supuestamente, según esta investigación, se triplicaron. Pero que estrategia de comunicación, no sé, no me acuerdo de ninguna estrategia. Se triplicaron las escuelas para policías porque solo había 12 desde que se inauguraron en los 80 años de la institución policial, solamente había 12, pero inauguró más en pequeños cantones y eso fue como una estrategia comunicacional que finalmente eran escuelas express, entonces no se les daba Sí, pero la acá ni siquiera se ha capacidad. tapado el tema. Salió un comunicado del Ministerio de la Mujer diciendo que iban a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, pero de ahí la gente no dijo nada. O sea, yo realmente sí hay cosas que me sorprenden. O sea, con María Belén estábamos todas, y me acuerdo, todas, desde lo digital hasta en las calles, estábamos de alguna manera incluso hasta consternadas. O sea, yo me acuerdo de ese momento, yo me acuerdo que hasta mi hija se me acercaba llorando y decía, mamá, tengo miedo. No ha pasado lo mismo ahora. Pero yo creo que son elementos también de la narrativa. O sea, es decir, María Belén estuvo desaparecida primero, o sea, porque escondió el femicida, hay que decirlo, escondió el cuerpo atrás de la escuela militar, en la mitad de la nada, y todos los policías que estaban ahí, pues nunca pasó nada, nunca dijeron dónde es que se fue él y nada, sino que tuvo que hacer un trabajo muy coordinado de la mamá de María Belén, que estuvo ahí, y que tú te imaginas narrativamente lo que fue también estar al lado de Elizabeth Otavalo, de que los medios estaban ahí también buscando junto con ella, grabando cómo ella estaba buscando el cuerpo de su hija durante 11 días. Entonces, claro, hay otros elementos de la narrativa que probablemente estaban ahí. Otro elemento es que en el caso de María Belén, el femicida escapó. Entonces, todo el mundo estaba en suspenso de cuándo lo iban a detener. Claro, Y pero acuérdate cómo fue el operativo para traerlo sí, desde pero Colombia. escapó. Yo y sigo insistiendo, o sea, yo entiendo lo de la narrativa, pero qué pena y qué trágico que tenga que ser de que siempre tenga que existir una narrativa Sí, por para que supuesto, podamos, para totalmente. que tengamos que salir a las calles o escandalizarnos, porque ya escapó este man, pero acá es peor, pues acá están los 4 libres, pues. O sea, ¿cuándo vamos a decir basta como sociedad? También O sea, sí, o sea, creo ¿cuál que es tu perspectiva, Diana, con el tema de la mediatización entre ambos casos? ¿Cuál es? Sí, yo quería decir algo. No se olviden dónde ocurrieron ambos sucesos. ¿Por qué? Incluso hasta la cobertura periodística, y eso deben existir cifras, no las tengo, la cobertura periodística en el Oriente es mucho más, existe mucha menor presencia de los medios de comunicación nacionales que en Quito, que Claro. es la capital. O Se sea, debió haber también mandado el más tema equipo, es entonces. fundamental, y de hecho las coberturas usualmente son así, ocurren así, como dentro de los medios de comunicación. Y claro, lo que decía en este caso Carolina, ¿no?
claro, ver a la mamá de María Belén allí, claro, tenías cobertura todos los días. Lo que ocurre en el Oriente muchas veces queda en silencio, como lo que pasa en Esmeraldas, por ejemplo. Entonces creo que también esa parte es muy, muy importante. En algún momento cuando nosotros estábamos haciendo en Teleamazonas TV Ecuador, por ejemplo, veíamos esa necesidad que existe de que el periodismo esté presente, ¿no? En zonas donde lamentablemente no está tan presente. Y no sé, yo también le agregaría eso como un factor. No, claro, sin duda es un factor enorme. Mira, que no lo tenía tampoco en el... Otra cosa, además, es que, y si usted te das cuenta, cuando ustedes dicen, ¿no? ¿Dónde está la gente, no? Porque no han salido y todo. Pero yo también hago un símil con lo que pasa con otros momentos que estamos viviendo. O sea, nos han subido el IVA, se han eliminado el subsidio de los combustibles, la inseguridad cada día es peor, pero tú ves una persona en la calle... Las extorsiones, las vacunas... Pero ves a la gente en la calle, ok, entonces eso yo creo que requiere, además de un análisis que sea mucho más profundo y que tenga que ser cualitativo, o sea, de la gente. Tengo miedo. Exactamente, es el miedo, no sales, la inseguridad, desde tomar un bus, e incluso probablemente no tengas para el pasaje Miedo para el bus hasta por que la te crisis persigan, económica, el hartazgo de alguna manera de la gente, o sea, ¿me entienden? Hay también... lamentablemente no hay estudios de eso, porque no se hace nada de eso en el país, pero yo creo que sí hay otros elementos sociales que sí están dejando que temas tan importantes, incluido obviamente, no esté movilizando a la gente en las calles. Yo tengo acá un dato que yo creo que es pertinente en este momento para hablar acerca de qué nos tiene anestesiados, porque no hay confianza en las instituciones públicas. Según CEDATO, solo el 24%, según el 24% de los ecuatorianos. Entonces dile al reportero. Sí, Camilo. Según solo el 24% de los ecuatorianos confían en la policía, mientras que la confianza en los militares es ligeramente mayor, con un 35% de confianza. De hecho, no confiamos de la gente que nos cuida. No, de hecho creo que es claro, el latinobarómetro dice otra más. cosa, ¿no? El latinobarómetro habla del 70% que tienen De confianza a los militares. La institución militar es la institución que más confianza le tiene la gente en este país, por sobre la iglesia y por sobre el gobierno. Claro. Entonces, eso ¿No es crees otro elemento, que haya bajado probablemente. tanto? Es el latinobarómetro del año 2023. No ha bajado tanto. Dudo mucho que sea así. Es más, yo creo que esa idea se reforzó desde enero y febrero con el estado de excepción y con los militares en la calle, que la gente sintió en algún momento, al inicio sobre todo, esa contención de la violencia, ¿no? ¿Crees que hoy en día, Dayana, porque a veces cuando estás lejos ves las cosas completamente distintas desde un panorama mucho más macro, ¿crees que en los últimos meses o no sé cómo decirlo, porque nunca hemos dejado de ser un Estado patriarcal, pero digamos como que se ha vuelto un poquito más fuerte el tema del machismo de las instituciones dentro del país? O sea, para mí podríamos decirle incluso la política, ¿no? En general, ¿no? O sea, estos líderes políticos que ahora tienen discursos que van, más que van directamente en contra del feminismo, lo voy a decir así. Así es. Entonces, claro, tienes esos discursos donde incluso rechazas que exista la violencia de género, o sea, discursos que ya tienen legitimidad en Argentina, que podrían tener legitimidad aquí, que comienzan a tener legitimidad y que ya no se cuestionan, sino más bien se aplauden y ganan elecciones. O sea, el tener eso, no lo digo directamente en Ecuador, pues obviamente que también hace que esta ola que hace algunos años todos rechazábamos, pues ahora comiencen a sentir que tienen voz y tienen representación incluso política internacional, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un papel importante. Y yo más bien que de lo que decía Caro de la inmovilización, yo quiero hablar de la normalización. O sea, los temas de violencia de género se han normalizado históricamente y eso es lo lamentable. O sea, se sigue diciendo que era un conflicto de parejas. Se siguen usando esos términos, ¿no? Que es Cuando privado, que es un asunto privado. Física, exacto, que es un asunto privado, que tiene que manejarse privadamente, que nadie tiene que meterse, donde hay un conflicto entre una pareja, un hombre y una mujer. Entonces, mientras tengamos también estos discursos dentro de quienes están dirigiendo un país o dirigiendo el sistema de justicia, por ejemplo, pues obviamente que vamos a tener también esa inmovilización, ¿no? Y esa normalización de estos temas. O sea, para mí también va
un poco más allá, ¿no? A que nosotras inicialmente también, o sea, todos juntos, ¿no? Pero nosotras entendamos que eso está ocurriendo y comencemos a llamar a las cosas como son, pese a que, como decía antes, existe esta ola que está incluso tratando de desvirtuar y decir que la violencia de género no existe. O sea, cuando Jessica, los números dicen otra cosa. Jessica, ¿qué acciones son urgentes? O sea, creo que deberíamos también darnos cuenta, como Rita Segato planteaba en la guerra contra las mujeres, de que hay cuerpos que se están siendo utilizados como carnada, ¿no? Son el cuerpo de los niños, el cuerpo de las mujeres, y me parece que la expresión militar, esta idea del orden militar, viene a radicalizar y a desarticular el resto de derechos contra las poblaciones más vulnerables. Y esa desarticulación se ha hecho evidente a través de que quieres cambiarle el nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Política Criminal. Me parece que es urgente transparentar los datos. El mismo presidente dijo en algún momento que los femicidios habían descendido como al 100%. La ministra del Interior, el 90%. La ministra del Interior dice lo mismo. Entonces, hay que darnos cuenta que más bien es al contrario, o sea, que se está utilizando los cuerpos de las mujeres y que hay evidencia de que están siendo utilizados como carnada y con la expresión violenta más cruel. O sea, si uno va y hace investigación en zonas donde las mujeres se supone que también deberían ser protegidas, como las casas de acogida, las mujeres más bien están siendo torturadas por sus parejas, están siendo utilizadas por el crimen organizado. También son mujeres que están tomadas para cobrar las vacunas y otro tipo de cosas que exponen a la población más vulnerable todo el tiempo. Entonces el crimen organizado, como ya pasó en México, como ya pasó en Colombia, va a tomar el cuerpo de las mujeres como carnada, y me parece que más que fijarnos o centrarnos en un discurso comunicacional del gobierno, debemos estar atentos a todos los derechos que se nos están quitando, reduciendo, o tipos de, digamos, espacios ganados, como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de los Derechos Humanos, y toda esta política alrededor de proteger derechos se empiezan a desarticular, ¿no? Yo sí creo que, no para decir que estamos o hemos retrocedido, pero sí esta nueva forma, como dice Diana, también de hacer política, no solamente aquí, sino también en Latinoamérica, en el mundo, realmente con estos discursos tan radicales hacia el otro lado, es nocivo. A ver, no nos vayamos tan lejos. La vicepresidenta actual, cuando hizo campaña, decía que la violencia de género no existía. Entonces, qué pena, porque ¿qué te puedo decir? Pero existe, y existe todos los días, ¿no? Y la violencia política de género. Que eso es otra cosa. Pero sí creo que sí hemos retrocedido. O sea, a mí sí, y también siento, como dice Carolina, no solamente siento, sino veo que hay una anestesia, y ahí estamos anestesiados completamente. O sea, hace un año no aguantábamos nada y salíamos a las calles. Hace 7 meses estamos en una especie como de, yo no sé si es un 100% de miedo o hay... Yo creo que es cosas muy variadas ahí que están en la composición de la sociedad, y probablemente desde el ánimo de la gente. Sí, hay como desesperanza. Hay muchas cosas, ¿me entiendes? Yo siento que la gente es como que de brazos caídos. Estamos viviendo un momento como que no tenemos esperanza. Ahora me entiendes un poco más, lo que siempre digo yo. Sí, pero es que tú vives constantemente así antes de que estemos así, pues. Es Este man ha perdido la esperanza en el el mundo hace rato, pero él, y eso que es hombre, imagínate nosotros las mujeres. Y justo llevando a esta cuestión de hombre-mujer, que yo quisiera preguntarles una cosa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ya Diana, lo que han dicho ustedes, acerca de que estamos viendo una ola, una respuesta muy violenta de la derecha, con discursos, no solo de la derecha, con discursos antifeministas. Pero están sacando votos. Claro. Es lo que más me sorprende. Saca muchos votos. ¿De dónde viene? O sea, yo sé que el machismo es algo que se vive todos los días. Pero es que no es del machismo feminismo. La derecha saca votos porque los gobiernos de izquierda han valido... No voy a decir la palabra, pero han sido una mierda. Pues. ¿Hay alguna culpa también cómo se han manejado los discursos de no solamente desde los feminismos? La izquierda que hemos tenido, izquierda progresista. Exacto, una izquierda progresista que no es que juzga por el tamaño de las faldas. El matrimonio LGBTI, o sea, por favor. Claro. O sea, Rafael Correa era de izquierda, o supuestamente es de izquierda, pero el señor está en contra del aborto, del matrimonio igualitario y toda la vaina, entonces ¿de qué estamos hablando? O por ejemplo, ¿qué tan efectivos han sido acciones, digamos, vámonos a España? O sea, yo voy a hablar desde lejos ahora, en España. El trabajo que tuvo Irene Montero y todas las críticas que ha recibido. También no hay, ¿cómo se llama este discurso político, de violencia política de género?
También un poco de consecuencia de una lucha de extremos, pregunto yo. Como no te O voy sea, lo que pasa es que entendiendo. también estos discursos de derecha y todo también reciben mucho financiamiento. Claro. Entonces, perdóname, las grandes empresas o conglomerados que quieren subir esos discursos también invierten plata para que las narrativas se siembren. Pero yo no creo que, y ahí sí, por favor, que me gustaría escuchar a Diana también, que esto sea por machismo o feminismo. Es simplemente que hemos tenido líderes que en teoría han sido progresistas, que han sido una vergüenza, que de progresistas no tenían nada, que han sido simplemente malos presidentes. Pero mira, pero más allá que es verdad lo que decía Dayana del tema de los líderes o algo, pero es que también hay cosas que no se están todavía validando del todo. Por ejemplo, la propia ley que fue aprobada en el año 2018, la ley justamente de la violencia contra la mujer. Ahí hay algunos estamentos, hay algunos lineamientos que te dice claramente lo que tiene que haber para la prevención, sobre todo también de la violencia. ¿Quién está midiendo eso? ¿Quién está controlando? ¿Quién está Claro. observando? Pero mira que yo siento que además la ausencia incluso de las propias organizaciones que en su momento impulsaban todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que algo está pasando en realidad como Algo está sociedad. pasando, o sea, y por favor, y que notamos me esa gustaría esa saber la ausencia, rendición de cuentas del Ministerio de la Mujer. por ejemplo. Por ejemplo, es algo que... Del Consejo de que- las que Igualdades, de la podríamos Defensoría tenerla del ahí. Pueblo, de los consejos cantonales de derechos humanos, o sea, ¿me entiendes? Es que la participación en el tema de la violencia y la prevención de la violencia contra la mujer es de muchísimas personas, muchísimas instituciones que yo las veo completamente ausentes. Y yo voy a decir una cosa que es peor. Es lindo discurso para campaña. La campaña política para tener votos es uno de los lindos discursos de captación de votos. Pero cuando llegan al poder, se acabó la captación de votos. O sea, ahí, como ya lo tienen, ya se olvidaron del tema. Ya hasta se me olvidó el tema que le iba a decir de que... Ay, ya no, tenemos. ¿cómo ves tú en el tema latinoamericano y mundial esto de la radicalización, machismo, feminismo, derecha, izquierda, etcétera? Sí, La yo polarización. la verdad es que lo que quiero decir es que, o sea, no nos olvidemos de algo, ¿no? Si bien la izquierda teóricamente ha luchado por los derechos de las mujeres, los líderes siguen siendo hombres. Ajá. Y en la derecha también siguen siendo hombres. O sea, ahí no ha cambiado estructuralmente mucho, así que tampoco nos vamos a dejar engañar. Y claro, cuando a veces yo me presento como feminista y me dicen, bueno, pero no serás feminista radical. Y yo digo, sí soy feminista radical, porque si yo veo que hay cifras de femicidio en mi país como las que existen, yo tengo que ser feminista radical, porque es allí donde realmente va a existir una ruptura, o al menos eso es lo que únicamente las personas observan cuando hablan realmente de que, sí está pasando algo, sí hay muertes de mujeres de por medio, pero tampoco tan grave, ¿no? Porque seguramente se pelearon, fue una pelea de parejas, ¿no? A lo que voy es que tiene que existir un posicionamiento así de firme para que realmente las cosas en algún momento comiencen a cambiar. Y claro, estos discursos, lo que se sabe de derecha o izquierda, o de por qué quienes se radicalizan y dicen que el tema de la violencia de género no existe, por qué tienen votos. Porque al final del día es un discurso que socialmente hemos tenido, socialmente hemos sido machistas, siempre. Quienes realmente quieren irrumpir en este momento es definitivamente el feminismo. Y cuando tú comienzas a perder privilegios, en el caso de Claro. grupos de hombres Así que es. tienen poder, pues obviamente vas a reaccionar. Y eso es lo que está pasando. O sea, en este momento, si tú observas lo que está pasando en las universidades, por ejemplo, que son las mujeres quienes están estudiando más, están educando más, y observas realmente lo que está pasando hacia arriba, ves que eso no se refleja, así que tampoco vamos a decir que la igualdad ha llegado o No. que la tiene la izquierda, lo tiene la derecha, porque no es cierto. Los líderes siguen siendo hombres, en su mayoría. Claro. Algo que en algún momento tiene que cambiar, pero hasta que no llegue ese momento vamos a poder hablar realmente si es que, no sé, quién está llevando la balanza sobre si lo radical funciona o no funciona. En este momento lo cierto es que lo que hemos venido haciendo no ha funcionado. A ver si lo otro comienza a funcionar. Líderes y también las direcciones de los medios de comunicación, ¿no? También son hombres. Entonces, probablemente también por ahí va la pista que tú decías al inicio de por qué no se tratan estos temas O sea, y de por qué por- no existe un lenguaje en concreto. ¿Y O por sea, qué pasa son esto y poco no mandan los medios. equipos al Lapo? Yo no creo tan solamente que sería como una desarticulación o desesperanza a partir de la política. Yo creo que ahora más que nunca hay bastantes comunidades y sectores que se están aliando, que se están uniendo, digamos, para enfrentar la violencia desde sus propias trincheras, ¿no? Eso pasa con el narcotráfico. La gente en algún momento, yo estuve en el cuartel de las feas y las personas allí
obviamente tienen que tener un diálogo con las personas que son parte de una banda narcocriminal y demás, pero las mujeres yo creo que en esos sectores están poniendo la cara y están liderando todos los días con lo que pasa con la violencia, ¿no? Y así pasa desde distintos ámbitos. Creo también que lo que pasa con Aida Haiti también es algo que está atravesado profundamente por el racismo. Eso también hay que decirlo. Creo que Ecuador es un país profundamente racista, también es un país profundamente machista, y eso tiene que ver con que todavía no tengamos una presidenta electa que sea mujer, pero yo sí creo que hay bastantes organizaciones de la sociedad civil que se están articulando y que gracias a ellas sí sabemos las historias que están ocurriendo con los familiares, por ejemplo, de las víctimas en las cárceles, con las mujeres que están pidiendo justicia por sus familiares en las cárceles, porque la organización civil los está ayudando a articularse, y yo creo que por allí también hay un poco de luz, y esas historias las tenemos también gracias a ellos, no solamente porque los medios de comunicación no los cubren, sino que ellos están tratando cada vez de hacerlos más visibles, y eso también es importante. Sin duda. Dai, yo sé que tienes que dejarnos, que estás con compromisos. Te quiero agradecer por haberte conectado y decirte que te extrañamos un montón aquí en el Ecuador, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, el periodismo y tus amigas también. Y yo Muchísimas también quiero gracias a felicitarte, ustedes. ¿no? Por los Emmys. Y por el trabajo que estás haciendo. Muchísimas representando al gracias. país. Gracias por la invitación, y bueno, yo quiero volver prontito, la verdad, es que estoy extrañando bastantísimo. No, trato de que no se me note para sobrevivir, pero bueno, es parte de el migrar, como yo digo. Me extrañas a mí, Gracias, ¿verdad? Gracias a todos. Mentira. A todos. A mí me extrañas, vienes por mí. A ti, sí. Gracias, Dai. Te mando un beso. Gracias. Chao. Antes de cerrar el programa, sí quisiera tocar con un tema que también lo comentábamos con Carolina al inicio, que es la justicia y la impunidad. Todo este círculo vicioso al final pueden ser los medios que comuniquen, pueden ser las asociaciones que se activen, los grupos. Si no hay justicia y ejemplificadora, esto no va a cambiar nunca. Y realmente en eso sí, no sé si estamos en pañales, yo creo que ni siquiera hemos nacido. Y te voy a poner un ejemplo rapidísimo nada más de lo que está ocurriendo con la crisis de la morgue de Guayaquil, ¿no? Por favor. O sea, por ejemplo, lo que estaba pasando ahí es que como la morgue de Guayaquil es la que más cuerpos recibe, porque es una de las ciudades más violentas, y los cantones aledaños, el año pasado recibió alrededor de 4.000 muertos, entonces quieren 4 o 5 médicos legistas. Y lo que hacen es decir, aquí tiene su cuerpo, usted tiene 20 minutos, 30 minutos máximo, cuando la norma les habla de mínimo 1 hora, mínimo en un cuerpo sencillo, digamos. En un cuerpo que llega sin cabezas y con 40 balas, probablemente debería tomarle 2, 3, 4 horas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si en 20 minutos, ¿qué tipo de informe médico legal puede sacar de ahí? O sea, ¿qué tipo de investigación? Que esa es la prueba, o sea, ahí están todas las evidencias. Entonces, los cuerpos que además no están recibiendo un buen tratamiento antes de que les llegue a las mesas a los médicos, los cuerpos son dejados ahí casi que a la intemperie, que todos los líquidos comienzan a salir del propio cuerpo, llegan a la mesa del médico, y lo que pasa es que todas las huellas se fueron. Si fue una mujer, y esto no hay ni siquiera una excepción por ser mujer, a pesar de que tenemos un protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas emitido por la propia Fiscalía en el año 2021. ¿Dónde está la Fiscalía, por ejemplo, para ver qué se está cumpliendo, si ese protocolo se está cumpliendo? Si esos cuerpos, cuando son levantados de una escena del crimen, son llevados de forma correcta, el de las mujeres. Porque si no, ¿cuántos femicidios están pasando en este país? Que no sabemos que y son que no femicidios. sabemos que son femicidios. Entonces, hay muchísimas aristas que se están tratando, y ese es un tema muy, muy complejo, en la cual el gobierno sigo sin entender cómo con un escándalo como ha pasado, ni siquiera, porque estamos hablando de las mujeres. ¿Tú te imaginas de los 4.000 o las 8.000 personas que son asesinadas cada año en este país? Al menos el año pasado que fueron asesinadas en este país. ¿Cuántas pistas se están perdiendo? ¿Cuántos de esos casos llegarán a la justicia? Están viendo siempre al tema de los jueces, que ¿por qué ellos no juzgan con la peor pena? Como un juez también, ¿no? Sin justificar obviamente los tipos de jueces que existen en el país, lamentablemente, pero ¿cómo un juez va a poder sentenciar cuando le llevas unas evidencias que no valen de nada? Y eso empieza desde cómo se levanta un cuerpo en este país. Creo que también tiene que ver
porque hay una falta de transparencia de datos, ¿no? Precisamente creo que tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo, Carolina, y el año pasado nosotras sacamos una investigación sobre la muerte de niños que llegó a 700 muertes en 2023 y UNICEF lanzó una alerta. Sin embargo, una gran parte de estas muertes que se registraban en el área urbana de Guayaquil eran de un mal dato que había utilizado el Ministerio de Defensa, o sea, que ponía como cero a personas que no habían sido identificados sus cuerpos. Entonces, ya desde el año pasado había un error en la data. Por ejemplo, en mi reportaje, que lo pueden leer en Indómita, ya habíamos verificado que en Guayaquil sí había igual, de todas formas, la mayor población, una de las mayores poblaciones afectadas por la violencia eran niños de 0 a 5 años, pero era la mitad de lo que decían las estadísticas oficiales. Y nos alarmamos con las muertes de los niños, dijimos que UNICEF había lanzado una alerta y nos quedamos solo en la alerta. Entonces somos un país que se encierra en esa pequeña bomba, en esa pequeña alerta, pero no nos duele realmente, o estamos tan preocupados por salvarnos a nosotros mismos. Nos escandalizamos, pero nada más, digamos. Sí, claro, nos escandalizamos y estamos por encima. Es como que leemos el titular y nunca abrimos el link. Exacto. O sea, es realmente... Y eso es en todo es de tema. todo. Eso es Todo, pero cada vez se vuelve más imagínate, pues, si superficial pasan y más estos del... temas, imagínate en los demás. Pero, y solamente una cosa brevísima, chicos, y que es realmente aprovechando que Jessica está aquí, es que en realidad Indómita es el único medio que se especializa en género. Y yo creo que eso, incluso hasta como sociedad, es tan importante poder resaltar, porque es que son espacios que casi no existen. Así es. Y creo que poder incentivar al que ese trabajo continúe, que no es nada fácil, además sostener a periodistas que estén encargados de eso y que estén siempre escudriñando en la data, creo que es algo que socialmente debemos entender que hay que comenzar a apoyar también. Así es, ese tema da para muchos programas más. Deberíamos en algún momento poder reunirnos para hablar de los logros también del feminismo, pero lamentablemente siempre estamos reunidas para tocar Temas que carajo, nos duelen, además. exacto, no solamente que nos duelen, sino que nos asquean, que nos llenan de frustración, de desesperanza, de rabia, porque no, o sea, no está bien, o sea, no está bien, no. Pero sabes que, como tú decías hace un momento, y Jessica también trataba de ver la luz para Ave, y creo que yo me siento un poco identificada a veces también con esto y que pierdo la esperanza. Hoy que entrevistaba a Gustavo Atti, el papá de Pamela, él decía que él va a continuar hasta las últimas consecuencias con su denuncia, ¿no? Porque él me dice, porque si yo no puedo salvar a mi hija, por lo menos que otra mujer se salve. Así es. Sí. Y lo que dijo Dayana acerca de tu información me parece muy importante, porque estamos hablando acá de seres humanos. El hecho de no decirle a Aidita que no le gustaba sino Pamela, yo creo que es nuestra obligación como medios también siempre tener presente eso. O sea, que si es que no se habla, no va a cambiar. Al menos en ese sentido. Así creo que es. sí, Y no debemos dejar y- de hablar y estar pendientes de todo lo que está pasando con ese tema, porque si no va a quedar oculto y no va a pasar nada. Y tampoco pensar de que porque el espacio es pequeño o lo que sea, no va a calar. Al final del día, todo suma y va sumando. Y como dice el papá de Pamela, si no fue mi hija, pues hay muchas mujeres que necesitan también esta voz. O sea, a la larga esto es muy triste, ¿no? Pero como casos como estos terminan movilizando a personas que jamás pensaron que iban a hacerlo, y empezando porque él es un militar. Imagínate. Ah. Él es un militar del ejército, sirvió 27 años en el ejército. Quiero agradecerles a las dos por haber estado aquí, Caro. Gracias a ustedes Gracias. por tratarme estos temas. Jessica, Gracias. mil gracias. Ojalá que te podamos tenerte pronto nuevamente por acá. Así que, y a ustedes, muchas gracias. Pero tú tienes que decir algo. Sí. ¿Qué cosa? A ver. ahí Quiero lo cogí. hablar de San Borondón. Mira tú. A ver, por favor. Estás Porque- pelucón, Ave. El privilegio. De la burbuja. No, la verdad es que aquí en este programa también estamos tratando varios temas, y justo con el tema de violencia de género, tenemos que San Borondón es una ciudad de oportunidades para todos. La alcaldía ofrece programas gratuitos de educación, salud, así como nuevas obras y espacios públicos seguros para disfrutar en familia. En San Borondón, el futuro lo hacemos juntos. La alcaldía de San Borondón se une a los esfuerzos para disminuir la violencia de género. Hoy las mujeres de San Borondón pueden recibir asesoría gratuita en la protección de sus derechos gracias al Centro de Mediación, Justicia y Paz Miguel Yunes Sagia. Así Garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas es trabajar para un futuro Y sostenible. la verdad es que el espacio de mediación, está Silvia Buendía en ese espacio y están haciendo un trabajo súper bacán, que muchas veces es silencioso, pero que de verdad esos pasitos, como digo yo, esos
sí, cuando los municipios, cuando los GATS, o cuando las autoridades, los políticos, o como los queramos llamar, realmente toman la decisión de hacer una cosa distinta, se ve la diferencia. Y yo, la verdad es que es muy bacana. A mí Silvia sí me ha estado contando todo lo que se ha logrado con estos espacios de mediación. Así que Y el Estado tiene que gracias. entrar. Y gracias a Pronom por auspiciarnos. Uno siempre es bueno. Chao, hasta la próxima semana. Sin Maquillaje llega gracias al auspicio de